Vamos a leer del verso 16 al verso 20. Apenas encuentre Hechos 16, usted me dice amén. Y si de pronto no tiene la Biblia ahí, ya en la pantalla también está Hechos capítulo 16, del 16 al 20. Miremos, amados hermanos y hermanas, cómo dice la palabra del Señor. Ahí lo tenemos en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Denme un segundo, ya ubicamos esa versión para que lo leamos en la misma. Ok. Dice la palabra de Dios: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, ¿al lugar de qué? Oración, no olvide eso. Iban al lugar de oración. Nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Y dice el versículo 20: toda la ciudad estaba ¿cómo? Alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Amén. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Tomen su lugar, por favor. Quiero en esta noche compartir una palabra que he titulado: no descuides la oración. No descuides la oración. Comienza esta palabra de una manera muy importante, porque el inicio de esta historia nos relata el transcurrir, el movimiento de los apóstoles liderados por el apóstol Pablo hacia un servicio en la iglesia que era el servicio de la oración. Ellos se dirigían, llamémoslo en nuestro término siglo XXI, se dirigían al culto de la oración. Un culto como en el que estamos nosotros en este momento. Una reunión, una celebración como esta, la celebración de la oración. ¿Por qué este suceso ocurre mientras ellos van a la oración? Escúchalo bien: porque todo resultado milagroso, toda obra sobrenatural, todo lo extraordinario tiene su origen en la oración. Si usted quiere que pasen cosas milagrosas en su vida, hágase amigo de la oración. Si usted quiere que ocurran cosas sobrenaturales en su vida, no descuide la oración. Estamos en un miércoles de oración. Mañana que tenemos nuestra alborada, el tiempo de alborada es un tiempo de oración. Acabo de escuchar los anuncios. El viernes a las 9 de la noche estamos convocándole para tener un tiempo de oración. El sábado que tenemos nuestro ayuno, ¿qué cree que hacemos en el ayuno? Oración. Y orar y orar. ¿Y por qué oran tanto? Porque la oración trae milagros, porque la oración trae cosas sobrenaturales. ¿Usted necesita un milagro de Dios? ¿Qué hay que hacer? Los milagros no vienen resultado de quejarnos. Los milagros no vienen resultado de renegar. Los milagros no vienen resultado de murmurar. Los milagros vienen resultado de orar.
si usted ora, mire, se lo voy a decir en el nombre de Jesús, si usted se vuelve un joven de oración, un hombre de oración, una mujer de oración, los milagros van a perseguirlo todo el tiempo. ¿Por qué cree que el diablo pone tanta pereza para orar? ¿Por qué cree que lo primero que se baja en la vida de una persona que se enfría es la oración? ¿Sabe qué ocurrió? Usted está muy bien enterado de la situación de la ciudad. Usted sabe que vinieron la representación de nuestros indígenas a la ciudad a manifestarse también, a acompañar las marchas, los bloqueos. Pero hay un detalle que ya no es humano, que ya no es físico, que ya no es terrenal, que usted y yo no podemos ignorar. Hay un detalle espiritual. Y es que dentro de su cultura tienen unos rituales espiritistas. Yo escuché y envié un video a algunos de nuestros líderes en los que las personas hicieron un círculo allí con algunos de nuestros representantes indígenas, y dentro de su cultura brincaban diciendo que eran hijos de la bruja, eran hijos de la bruja, y empezaron a echar unos humos y unos conjuros, y algo que para ellos es cultura, algo que para ellos es un ritual normal. Pero los que tenemos un entendimiento espiritual sabemos que eso no es tan inocente. Y en esos mismos lugares la iglesia del Señor de la ciudad ha levantado oración, ha levantado guerra espiritual, ha levantado alabanza. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar no puede quedarse atado. Hay que orar, porque la oración rompe esas estructuras espirituales. Necesitamos promover tiempo de oración. ¿Por qué? Porque todo lo grande, todo lo sobrenatural y todo lo milagroso tiene su origen en la oración. Por eso vuelvo y te lo digo: no descuides la oración. Vuélvete un hijo de Dios fuerte en la oración, porque si tu vida de oración baja, todo en tu vida va a bajar. Si tu vida de oración baja, todo se va a estancar, todo va a retroceder. Esa cantidad de cristianos desmotivados y tibios que hay hoy son el resultado de que descuidaron su vida de oración. Esa cantidad de cristianos que no hacen sino criticar la iglesia y le han abierto las puertas a pensamientos e ideologías que van en contra de los principios de Dios, no solamente son el resultado de la ausencia del discipulado, de la ausencia de las escuelas, Pastor Leiber, sino que son el resultado de la ausencia de la oración. Falta de discernimiento, sinónimo falta de oración. Y hay un par de aspectos que quiero que tengamos en cuenta en esta hora. Y el primero es que los sigue una muchacha con espíritu de adivinación. Está el apóstol Pablo predicando, hay un equipo misionero, están llevando la palabra, y hay una muchacha ahí atrás, lo acabamos de leer, y esa muchacha empieza a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Yo pregunto, ¿estaba diciendo mentiras? No, lo que decía era cierto, pero ¿quién lo decía? O sea, aquí el problema no era qué decía, el problema era quién lo decía. Porque era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, o sea que tenía un espíritu incorrecto. No era una mensajera de Dios, era una mensajera de Satanás. Dice la Biblia que sus amos se enriquecían a través de los poderes de las tinieblas. Estos amos olvidaron que Satanás no da nada gratis. Lo curioso es que ella seguía al apóstol Pablo y seguía a los otros apóstoles. El versículo 18 dice que los seguía durante varios días. Ella le estaba haciendo propaganda gratis a los apóstoles. Pero ellos no permitieron que los demonios les hicieran propaganda, porque el origen era malo. No era lo que decía, sino quién lo decía. Y este espíritu, en otras versiones, es conocido como el espíritu pitónico o de Pitón. Por eso a muchas adivinas y a muchas hechiceras en algunas culturas se les conoce como las pitonisas, porque el espíritu se llama espíritu de Pitón o pitónico.
Y si usted hace una observación de este contexto y de esta frase, de este término, pitón es una serpiente. Y esta serpiente no hace parte del grupo de las serpientes venenosas, hace parte del grupo de las serpientes constrictoras. O sea que estas serpientes no pican y ponen veneno, no. Son serpientes grandes, gruesas, que asfixian dándole vueltas a sus presas. Y les dan la vuelta y los estrangulan y los estrangulan. Y cada que toman aire y exhalan, los estrangulan y matan a sus presas asfixiándoles. ¿Por qué se le llama así a ese espíritu? Es interesante entenderlo. Genera opresión, genera asfixia, saca el aire, estrangula, escurre la vida. En otras palabras, trae depresión, trae temor, trae inseguridad, trae desánimo, trae dependencia, hasta sacar todo el depósito de vida de Dios en la persona. Por eso en este tiempo te tengo que decir en el nombre de Jesús, amado hermano, amada hermana, resístase al desánimo, resístase a la depresión, resista al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Cada que quiera llegar desánimo, cada que quiera llegar opresión, cada que quiera llegar queja, ponga alabanza, ponga oración, póngase a orar, llame la vida de Dios sobre su vida. Porque la fuerza del maligno ha querido venir a oprimir, así como ese espíritu de pitón. Pero yo proclamo que en nuestras casas está la presencia de Dios, que la ciudad le pertenece al Señor y que Colombia le pertenece a Cristo. Y necesitamos levantarnos a creerlo. Y lo segundo que quiero hacer referencia en esta hora por la palabra es: recuerda que el poder de Dios está por encima del poder de las tinieblas. Alguien diga conmigo: el poder de Dios está por encima del poder de las tinieblas. Mis hermanos que están en Facebook, ojalá puedan escribirlo: el poder de Dios está por encima del poder de las tinieblas. Mira lo que dice ese versículo 18 que leímos hace un instante. Esto mismo sucedió día tras día. ¿Qué sucedió día tras día? Que había una mujer que estaba gritando, era una divina, estaba gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Wow. Ellos están predicando, ellos están ministrando, ellos están llevando el evangelio, y a todo lugar donde van hay una bruja atrás haciéndoles propaganda. Estos hombres son siervos de Dios, escúchenlo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hasta que un día al apóstol Pablo se le salió el caleño que llevaba por dentro, o el bugueño, o bueno, póngale usted ahí la ciudad que usted quiera. Y en ese momento el apóstol Pablo se dio la vuelta y le dijo: ¿sabes qué, demonio? No permito que hables más. En el nombre de Jesús, fuera de esta muchacha. Se cansó de que el enemigo le hablara. Escúchalo bien. El apóstol Pablo se cansó de que el enemigo le hablara. Y aunque él no respondía, él no hablaba, llegó un momento en el que él dijo: ya esta voz del enemigo me tiene cansado. Y yo te digo por la palabra en esta hora: no hables con el enemigo. No permitas que el enemigo te hable, te visite. No permitas que el enemigo le hable a tus hijos. No permitas que el enemigo hable a tu familia. No permitas que la voz del diablo se coloque en tu casa, en tu hogar, ni sobre tus hijos. Porque el poder de Dios que está en nosotros está por encima de las tinieblas. ¿Y sabe qué estoy escuchando yo todos estos días? La voz del enemigo.
Estoy escuchando al enemigo hablar a través de las redes sociales. Está hablando odio, está hablando miseria, está hablando destrucción. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Está hablando desánimo. Está diciendo: aquí ya no hay nada que hacer. Busquemos para dónde irnos. Este país está en la olla. De esta el país no se levanta. Esto no sirve para nada. Vamos a destruir. Esto no va a cambiar. Esto apenas está comenzando. Si están aburridos hasta este momento, pues les digo, apenas va a comenzar lo bueno en esto. Eso es lo que está diciendo el diablo. Eso es lo que está diciendo el enemigo. El apóstol Pablo dijo: yo no voy a escuchar más al enemigo. Ya la voz del enemigo me tiene cansado. Con el enemigo no se habla. Eso es destructivo. O si no, pregúntale a Eva, que se puso a hablar con el diablo. ¿Se le apareció la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho. Y ella empezó a hablar con el diablo. Yo le pregunto a las hermanas que están aquí: ¿usted hablaría con una culebra? Y ella empezó a hablar con el diablo. Eso que Dios te dijo no es cierto. Hasta que la enredó. Con el enemigo no se habla, porque siempre entre verdades el enemigo te va a decir mentiras, porque él es padre de mentira. No escuches la voz del enemigo. Y a veces la voz del enemigo te dice: esto se acabó, no hay nada que hacer, esto está terminado, por tu hogar ya no se puede hacer nada, ese hijo definitivamente no va a cambiar, la economía ya no se va a recuperar, no hay nada que hacer. Déjeme decirle, esa es la voz del enemigo. No la escuches, porque nuestro futuro depende de lo que escuchamos, de las personas que escuchamos, de el contenido que escuchamos. Por eso el Salmo 85:8, ojo, el Salmo 85:8, David dijo: escucharé lo que hablará Jehová a sus santos y a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. David dijo: ¿sabes qué? Estoy escuchando tanta amenaza, estoy escuchando tanto temor, estoy escuchando tanta muerte, estoy escuchando tanto odio, que decido no seguir escuchando esto. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Escuche mejor a Dios. ¿Aló? ¿Hablo con alguien aquí? Escuche mejor a Dios, escuche mejor la palabra de Dios, escuche mejor el contenido de la fe, escuche mejor el ánimo que Dios puede colocar en su espíritu. Así que no te dejes enredar y no escuches al diablo. El diablo es mentiroso, es engañador. En cambio, escuchemos la voz de Dios. ¿Alguien recuerda lo que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo, dice el Señor. Yo sé muy bien los pensamientos que tengo contigo, pensamientos de paz y no de calamidad. Mira lo que dice el texto: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Son planes para qué? Para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿A quién se le ocurre hablar de futuro y esperanza en medio de este caos? A Dios. El diablo sabe de qué está hablando: destrucción. Esto no sirve, este gobierno no sirve, esta policía no sirve, este alcalde no sirve, esta gobernadora no sirve, aquí nada sirve. Acabemos con todo esto, destruyamos esto. Esa es la voz del diablo: matar, robar y destruir. Pero mire lo que dice la voz de Dios: tengo planes con ustedes. Aleluya, yo creo eso, yo no sé usted. Tengo planes para tu casa, tengo planes para tu familia, dice el Señor. Y no son planes para lo malo, son planes para lo bueno, para darles un futuro y una esperanza. Yo no sé usted, yo quiero vivir así en el nombre de Jesús. Yo quiero vivir con un buen futuro y con una buena esperanza. Aleluya. Entonces, esta historia, ¿cómo cierra? Esta historia cierra de una manera curiosa. Pablo se cansa de que el diablo le esté hablando todos los días allá atrás: estos hombres, hasta que se voltea y le dice: demonio, te reprendo. Y ese demonio se fue de la muchacha. Los amos de esa muchacha, como ella era la que les daba el dinero adivinando, se ofendieron con el apóstol Pablo y con los apóstoles.
Entonces se los llevaron arrastrados a la mitad de la ciudad, los acusaron, los hicieron meter presos. Y ahora el apóstol Pablo estaba en una cárcel, golpeado por predicar el evangelio y por ministrarle liberación a una muchacha que estaba endemoniada. Ese fue su delito. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que Jesús dijo: bienaventurados aquellos que por mi causa son vituperados y son perseguidos, y digan de ellos toda clase de mal mintiendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que lo que el diablo hizo de meterlos en la cárcel, lo que no sabía era que mientras los oprimía por ser hijos de Dios, Dios les estaba preparando 3 bendiciones por cada sufrimiento. Quiero cerrar la palabra de esta noche diciéndote: cada que por la causa del Señor, cada que por defender la fe, cada que por defender lo que Dios defiende, por amar lo que Dios ama, recibamos críticas, recibamos burlas, recibamos malas palabras, ofensas, por cada ofensa el Señor te va a dar 3 bendiciones. Pero no descuidemos la oración. Póngase en pie, por favor.